Pero en facilito, ¿qué significa que suba la inflación? Que estos números vayan pasando uno un mes, dos otro mes, y así, y así, y así. Usted lo siente en el mercado, va, y la misma plata le alcanza para comprar menos, pero si lo desagregamos, ¿cómo impacta en nuestra vida diaria? Estamos con Paola del Carpio, ella es economista, y como siempre está aquí para traducirnos todo esto que es tan difícil, pero que nos golpea directamente. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, Lorena. Sí. Bueno, como sabemos, la inflación ha venido aumentando mucho. No se lo tenemos que contar a la gente. Los precios han venido en aumento en los últimos meses, sobre todo a partir del 2021. Esto ha tenido mucho que ver con factores internacionales, ¿no? Los precios del maíz, del trigo, del petróleo, de los fertilizantes han estado muy elevados. Pero una buena noticia dentro de todo es que, como lo predijo el Banco Central de Reserva, en julio parece que la inflación ha empezado a ceder. ¿Qué significa eso? Significa que ha bajado un poquito la tasa anualizada de inflación. El mes anterior estaba en 9.32% y por primera vez en bastantes meses ya vemos un descenso gradual. Estoy viendo tu cuadro y es interesante porque empieza en agosto del 2020, después de cuando ya se había vuelto a abrir la economía, ya no estábamos en este confinamiento extremo que empezó en marzo del 2020. Es decir que las cosas han subido no por la pandemia, o sea, no estamos hablando del COVID-19, sino estamos hablando de otro tipo de factores. Hay diferentes factores. Por un lado está el cambio climático, que ha tenido un impacto sobre la cosecha de granos, pero también sí hay un tema de la pandemia que en todos los países, como en el Perú también, se generó un estímulo, se inyectó mucho dinero en la economía. Entonces, cuando se abre la economía había mucha demanda para la limitada oferta que también había cerrado y que poco a poco se fue incorporando, ¿no? Entonces, eso ha traído un problema, cuellos de botella lo llamamos. Estamos en 9.28 y si seguimos avanzando, vemos que en el siguiente cuadro tú nos muestras que, digamos, el Perú es en promedio 9.28, pero cada región, cada zona del país lo siente distinto. Así es. De hecho, en 16 de las 26 ciudades más importantes del país, la inflación está por encima del 10%. Entonces, definitivamente esto es preocupante. Las ciudades tienen diferentes niveles de ingresos, diferentes niveles de formalidad, de pobreza y también diferentes niveles de precios. Pero ¿por qué pasa esto? En primer lugar, las canastas de consumo de cada ciudad son diferentes y el INEGI lo considera diferente. Y en las ciudades con mayores niveles de inflación, digamos, Huaraz es la más elevada, con 13.16%. El componente de alimentos es el más fuerte. ¿Y por qué ha subido tanto, por ejemplo, en Huaraz? Huaraz es costa, hay acceso, hay carreteras. Uno diría, ¿por qué ha subido tanto las cosas en Huaraz, en Ancash? Tienen un componente de alimentos mayor en su canasta de consumo. Y los alimentos son de lo que más ha venido subiendo en todo este tiempo, ¿no? Y además, en general, otra diferencia importante es los costos de transporte para llegar a diferentes lugares. Y para que se entienda, ¿cómo así uno puede decir ya, la inflación subió 9-10%? Eso significa que todo está mucho más caro. Sí, y como decía, los precios han venido en aumento, y ahora la inflación está cediendo, o sea, va a empezar a bajar la inflación, pero para que las personas tengan sus expectativas bien puestas, eso no significa que bajan los precios. Eso es lo que te iba a decir, no es que yo lo voy a sentir mañana o pasado en el mercado. La inflación es el aumento de los precios. Si cae la inflación implica que los precios siguen aumentando, pero cada vez aumentan un poquito menos. Y se espera que así en este ritmo, como lo predijo el Banco Central, cerremos el año con una inflación de 6.4%. Y eso es mucho porque siempre hay inflación, siempre los precios aumentan a lo largo de los años, pero ¿cuándo ya empieza a ser preocupante? ¿Cuándo tenemos que decir, oye, acá la cosa no está bien? Bueno, en el Perú lo tenemos establecido con un rango meta de que la inflación debe estar siempre entre 1 y 3%. Ese es a ver, seguimos avanzando y tenemos tenemos la inflación, sabemos que las cosas están difíciles, pero tú lo desagregas en aquellas cosas que los peruanos tenemos que usar sí o sí, de las cuales no nos podemos escapar, que tenemos que gastar. Sí, a ver, tenemos dos lados, estamos como desbalanceados los peruanos en este momento. Por un lado, como hemos conversado varias veces, el empleo se ha visto precarizado. Al primer trimestre de este año, los ingresos mensuales provenientes del trabajo han caído 6%, el subempleo está bastante elevado y la informalidad también, como la gente gana menos y por otro lado, si tenía un empleo formal, ahora ya no necesariamente lo tiene, está en el subempleo o en la informalidad. Así es.
Entonces, por un lado, los peruanos trabajan en peores condiciones. En peores condiciones. Y por el otro, los precios han aumentado bastante. ¿Y cuáles precios? En particular tenemos alimentos, está más o menos 14% de aumento en precios. 14 es un montón. Vivienda casi 10. Transportes casi 15. Estas tres categorías juntas son el 80% del gasto que destinan las familias con menos recursos en nuestro país. El 80% de sus gastos están en estas tres cosas. Entonces, esto es para entender lo que implican estos aumentos para las personas más necesitadas del país. Claro, porque no hay forma de que nada de esto es un lujo. Es decir, nadie puede dejar de comer, nadie puede pagar su vivienda, sea propia o alquilada, sea alquile un cuarto, una casa, tiene que pagar la vivienda. Y en el transporte, sea que te muevas en transporte público, privado, tienes que sí o sí movilizarte. Así es, entonces ganamos menos, pagamos más, la capacidad de compra de nuestro dinero ha caído en más de 10% en conclusión. Y al final eso se traduce en una situación dramática para aquellos más vulnerables. Así es, y ahora veamos las proyecciones de Macroconsult que indican que la pobreza podría aumentar este año, ¿no? Esto preocupa mucho. Ellos han hecho una serie de escenarios pensando en un crecimiento parecido al que se tiene pensado, 2.5, 3%, pero escenarios pensando en cómo se va a dar la crisis de los fertilizantes, cuánto va a subir la inflación, si se va a repartir el bono adecuadamente. Y en el escenario más probable, que ellos llaman el escenario base, la pobreza aumentaría a 27% o 27.5% este año y un poquito más, dentro de 27 algo por ciento, el siguiente. Eso quiere decir que actualmente, si somos 33 millones de peruanos, estaríamos hablando de que 9 millones aproximadamente están en condición de pobres. ¿Qué significa ser pobre en el Perú? Ser pobre en el Perú significa que no tienes la capacidad de gasto para cubrir una canasta básica de consumo, de alimentos y de no alimentos, que puede ser transporte, tu vivienda, un poco lo que hemos venido viendo, ¿no? Una familia que no puede cubrir los gastos para la canasta más básica. O sea, el ingreso promedio es más o menos ¿cuánto por esa familia? Está valorizada, si no me equivoco, en 900 algo. O sea, recibe menos de un sueldo, un poco menos del sueldo básico mensual. Sí, no, esa es la capacidad que tienen para gastar. No son ingresos sino gastos, ¿no? La capacidad que estas familias tengan para gastar. Y esto es preocupante porque además ellos han proyectado que en el largo plazo, si quisiéramos regresar a los niveles de antes de la pandemia, a 20%, tendríamos que crecer a una tasa de 5.5. Estamos lejísimos de eso en este momento. ¿Y cómo hacemos? ¿No más pobres en un país de ricos? Bueno, lamentablemente nos queda fomentar la inversión privada, es una cosa que se viene diciendo, y también, atender la urgencia, ¿no? Por un lado, acelerar el tema del bono y repartirlo con una focalización muy técnica, muy adecuada, y también acelerar el tema de los fertilizantes, que lo tenemos bastante demoradito. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Paola del Carpio, finalmente explicándonos en facilito lo que significa y cómo nos golpea que todo suba y los sueldos bajen y bajen. Vamos